Hola a todos y bienvenidos un día más al podcast sobre Derecho Marítimo. En el capítulo de hoy hablamos con Josep Lluís Díez. Él es jefe de Departamento de Dominio Público y Protección Portuaria de la Autoridad Portuaria del Puerto de Tarragona. Además es profesor de Derecho a la Navegación Marítima en la Universidad Rovira i Virgili, así como abogado. Y con Josep, vamos a tratar un tema muy interesante y que pocas veces hemos tratado aquí en el podcast, como es la seguridad portuaria. Os dejo con el capítulo. Josep Lluís, en primer lugar, agradecerte el que estés aquí en el podcast. Ya en su momento hemos comentado, que los dos entendemos que un tipo de este tipo de iniciativas, como docentes que somos los dos, son necesarias, así que agradecerte el que te hayas prestado a venir aquí con nosotros. Muchísimas gracias. Juan Pablo, gracias a ti por contar conmigo. La verdad que es una gran iniciativa. Yo recomiendo a mis alumnos de Derecho a la Navegación, el Transporte y la Logística de la Universidad Rovira i Virgili que sigan los podcasts porque cierto es que dan un enfoque muy claro de temas concretos y refuerzan sobre todo la docencia que damos los profesores asociados en este sentido. Me pongo a tu atención para tratar el tema de la seguridad que te planteé que podíamos tratar. Perfecto, pues sí, vamos a hablar de esto, vamos a hablar de seguridad portuaria y sobre si, y ahí me gustaría saber tu opinión, sobre si es posible y sobre todo si es necesario un código que unifique las normas sobre seguridad en los puertos. La primera pregunta que te quería hacer, dada la importancia como elementos estructurales que tienen los puertos en nuestro país y evidentemente para el correcto desarrollo del comercio mundial, ¿cómo es la seguridad en los puertos? ¿Cómo está actualmente y cuál es el grado de importancia que tienen? Mira, yo de entrada quería plantear una cuestión previa que creo que es interesante conocer y ponerla como paradigma de análisis. La seguridad en los puertos se trata desde una óptica diferente a la seguridad en general. El interés general público vela por la seguridad del Estado, de la nación, de las comunidades autónomas, de las localidades, pero sin embargo aquí hay un traslado del Estado a las entidades gestoras de los puertos para que traten desde un punto de vista del interés general portuario, que no del interés general público, la seguridad. Y trasladan a las autoridades portuarias como gestoras que son de los puertos en España y en todo el mundo, las Port Authorities, esta gestión de la seguridad, este mantenimiento de los estándares de seguridad necesarios para que el comercio funcione y, a su vez, en colaboración con las terminales marítimas, que son las empresas que en el modelo landlord avanzado que existe en los puertos también han de desarrollar la seguridad. Por tanto, apartamos la seguridad de los puertos desde la óptica del interés público, la trasladamos a la óptica del interés general portuario y, por tanto, seguridad para servir al negocio del transporte, seguridad para servir a la manipulación de mercancías, porque los puertos son nodos donde se produce el intercambio modal entre buque, tren y camión, o entre tren y camión y buque, y para fomentar la seguridad de la logística. Seguridad, por tanto, como necesidad del negocio, aportando un valor añadido para aumentar la productividad de los puertos. Por tanto, este es el primer enfoque, interés general portuario, volcada la seguridad sobre las autoridades portuarias, que son las gestoras de las mismas y, por tanto, la seguridad, aunque no genere rentabilidad directa, aunque no genere ingresos, como puede generar el departamento comercial, que atrae clientes, es un elemento esencial para que el comercio exista, porque sin seguridad el comercio no existe. ¿Y cuál es la principal normativa que regula la seguridad en los puertos? Pues mira, este es uno de los problemas, ¿no? que nos llaman a este grito de necesidad de que se apruebe, que se redacte un código de seguridad marítima, porque tenemos una gran heterogeneidad en materia de seguridad. Pensemos que la seguridad es algo multidisciplinar. En los puertos confluye
confluyen riesgos de protección portuaria, de infraestructuras críticas, de admisión y manipulación y almacenamiento de mercancías peligrosas. Naturalmente, de prevención de riesgos laborales, porque son centros de trabajo, de ciberseguridad, de seguridad medioambiental, de protección civil, de extinción de incendios, de contaminación marítima, de salvamento marítimo, de seguridad industrial, de seguridad operativa, de control de pandemias, de control fronterizo o incluso de huelgas. Por tanto, esta diversidad acaba reflejándose en una gran multitud de normas aplicables. Si tuviéramos que hablar de las principales, pues la principal es el texto refundido de la Ley de Puertos del Estado y de la Marina Mercante, que en 2 o 3 breves artículos hace mención a las obligaciones de las autoridades portuarias en materia de seguridad en todos y cada uno de estos ámbitos a los que me he referido. Si nos vamos a las normas ya más específicas, más especiales que nos afectan, por ejemplo, en materia de protección portuaria frente a actos antisociales o terroristas, la llamada security en inglés, tenemos el código PBIP o en acrónimo inglés ISPS, que es un código que desarrolla el SOLAS, un reglamento de la Comisión Europea, el 725/2004, que desarrolla este convenio, y a su vez un Real Decreto español, el 1617/2007, de 7 de diciembre, porque se establecen medidas para la mejora de la protección de los puertos y del transporte marítimo. Esta ya es un gran bloque normativo que nos afecta y que nos convierte a las autoridades portuarias en autoridades de protección y, por tanto, en desarrollar toda una serie de medidas y de planes para afrontar estas contingencias. A esto hay que añadir la normativa europea en materia de infraestructuras críticas, la Directiva de 2008/114, el Plan Nacional de Protección de Infraestructuras Críticas, la Ley Nacional y su Reglamento para la Protección de las Infraestructuras Críticas. Y si nos movemos ya a otros ámbitos, no ya los de la security, en esta materia de protección y de infraestructuras críticas, nos encontramos con la conocida Ley y Reglamento de Prevención de Riesgos Laborales. En materia de autoprotección, la autoprotección no es nada más que un sistema de acciones y medidas encaminadas a prevenir y controlar riesgos sobre las personas y sobre los bienes y a dar respuesta a las emergencias derivadas de estos posibles riesgos. Pues en materia de autoprotección, la llamada safety en inglés, frente al otro concepto de security, pues nos encontramos con la norma básica de autoprotección estatal, que aplica por igual a todo el territorio estatal, y aquellas comunidades autónomas que tienen competencias traspasadas en materia de autoprotección, como es el caso de Cataluña, el decreto 30/2015 de 3 de marzo por el que se aprueba el catálogo de actividades y centros obligados a adoptar medidas de autoprotección y que fija las medidas que estas entidades han de llevar a cabo. En este catálogo se encuentran los puertos de interés general, en el caso de Cataluña, el puerto de Tarragona y el puerto de Barcelona. A partir de aquí, pues nos encontramos con la normativa Seveso de accidentes graves. Cuando en los puertos tenemos instalaciones industriales que potencialmente pueden generar accidentes graves, como es el puerto de Tarragona, que tiene un puerto que sirve a un gran polígono petroquímico. Y en materia de contaminación marítima tenemos el Real Decreto 1695 de 2012, de 21 de diciembre, por el que se aprueba el Sistema Nacional de Respuesta ante la Contaminación Marítima. Estas, por citar alguna de las normas más importantes. De ahí la necesidad de codificar, de unificar estas normas que viven independientemente y que, como comentaremos ahora, pues nos generan una serie de problemas graves. Sí, y antes de preguntarte por este posible código del que vamos a hablar, ante esta diversidad normativa que nos has comentado y que aplica en los puertos, ¿no? Has mencionado muchas normas y como tú dices, solo son algunas de ellas. ¿Cuáles son los principales retos de aplicación a los que se enfrentan los gestores portuarios? Pues bien, tenemos una diversidad de ámbitos, como hemos visto, todos aquellos que acaban reflejándose
en estas normas, de los que derivan una diversidad de riesgos. Tenemos una diversidad legislativa, del que derivan una diversidad de planes a desarrollar, y tenemos una diversidad competencial, porque recordemos que las autoridades portuarias son las gestoras de la seguridad en los puertos, pero no tienen competencia exclusiva en todas las materias que los mismos se desarrollan. Los puertos están en una localidad y, por tanto, hay normativa local. Los puertos están en una comunidad autónoma y, por tanto, hay normativa autonómica. Los puertos están en el Estado y, por tanto, hay normativa nacional que aplica. Los puertos españoles están en Europa y, por tanto, aplican reglamentos y directivas. Los puertos de ámbito general, como los grandes del sistema general portuario, están en la órbita de la Organización Marítima Internacional y, por tanto, se le aplican códigos también internacionales o convenios internacionales, y, por tanto, de ahí también deriva una diversidad de actores, ¿no?, que hay que coordinar. Estos son los grandes retos. Básicamente, intentar gestionar ante un evento multidisciplinar, ante un evento que ojalá fuera por un solo riesgo y por una sola causa, pero no suele ser así. Cuando tenemos un incendio en una terminal de hidrocarburos o en un buque fondeado o atracado, nos encontramos ante un evento de autoprotección, de riesgo industrial, pero a su vez este incendio ha podido ser provocado y, por tanto, nos podemos encontrar ante un evento de protección, de security, y además este incendio en el buque o en la terminal puede acabar provocando una contaminación marítima y, por tanto, nos encontramos también ante un evento de contaminación de las aguas portuarias interiores y exteriores. Por tanto, todo esto activa una serie de planes que tenemos que ser capaces de aplicar de una manera coordinada, cosa que no es sencillo porque cada uno evoca de una normativa especial, y tenemos que coordinar a una serie de actores, cada uno con sus jerarquías de mando, que también hay que coordinar. Normalmente no hay ningún problema porque operativamente las administraciones con competencias concurrentes se arromengan las mánigas, ¿no?, y se ponen a trabajar de una manera conjunta e improvisada. Pero este es el gran reto de las autoridades portuarias en este sentido. Y ante este reto que nos planteas y un poco haciendo mención a la necesidad que has comentado de un posible código de seguridad marítimo-portuaria debido a la dispersión normativa que hablábamos, bajo tu opinión, ¿qué deberíamos esperar de un código en este sentido? Esperamos, ¿no?, invocamos al legislador o a las universidades para que a través de doctorados o de algún tipo de estudios pues sean capaces de coadyuvar en esta materia. Esperamos un código que refunda todo esto. Básicamente, ¿qué se espera de este Código de Seguridad Marítima Portuaria? Que apruebe un modelo de gestión global de la seguridad portuaria, que apruebe o recoja un modelo de planificación de las emergencias portuarias y, a su vez, que tenga un modelo de evaluación formal de la seguridad, porque cada una de estas tipologías de seguridad normalmente se evalúa desde perspectivas diferentes, desde metodologías de evaluación diferentes. Por tanto, una metodología única, una evaluación formal de la seguridad única sería lo ideal, acabando con un sistema de gestión de la seguridad operacional de los puertos, ¿no? Este sería el reto, un modelo de gestión global de la seguridad, un modelo de planificación de las emergencias, una unificación de evaluación formal de la seguridad, acabando finalmente en un sistema de la gestión de la seguridad operacional. El mundo anglosajón, frente al mundo del derecho continental, ha avanzado mucho en esto. Inglaterra, el Reino Unido es un ejemplo. La Autoridad Portuaria de Londres tiene aprobado el Navigation Risk Assessment Guidance to Operators and Owners para afrontar estos retos. La Administración Marítima inglesa tiene aprobado el Port Maritime Safety Code for all UK Harbours Authorities and other maritime facilities, berths and terminals, que es lo que esperamos.
Y, por poner otro ejemplo del mundo del common law, pues Nueva Zelanda, ¿no? La Maritime Safety Authority of New Zealand tiene aprobado el Port and Harbour Risk Assessment and Safety Management System. Naturalmente, no podemos copiar estos modelos porque responden a modelos del common law, pues que difieren de nuestro pensamiento jurídico continental, pero sí que nos dan una guía y nos permiten ver la luz porque algo así es posible. Y mientras tanto, pues ahora comentamos cómo lo estamos haciendo. Vale, pues sí, coméntanos cómo se arreglan los puertos de alguna manera con lo que hay, porque muchas veces nos pasamos tiempo pensando, bueno, si llegase, pero bueno, y con lo que hay, ¿qué hacemos? Pues bien, mientras no llega, siendo las autoridades portuarias responsables en todas estas materias, en materia de prevención de riesgos laborales, aunque no tenemos obligaciones de coordinación de todo lo que pasa en los puertos. Esto sí sucedió en una ventana legislativa entre el 2003 y el 2011, en que atribuían a las autoridades portuarias obligaciones en materia de coordinación de actividades. El lobby de autoridades portuarias fue capaz de, en el 2011, sacarnos de encima esta terrible mochila de coordinación y trasladarla a aquellas actividades principales, las de estiba, o las de consignación de buques, que tienen ahora la responsabilidad en estos ámbitos de los muelles donde se produce esta multiactividad. Pero, ¿y mientras tanto qué, no? ¿Qué hacen las autoridades portuarias mientras esto llega? Porque son las responsables de gestionar la seguridad, el estándar de seguridad que evite riesgos, y si hay un riesgo, pues atacarlo y que haya los menos daños posibles en vidas humanas o en bienes materiales. Pues lo abordamos desde 4 ejes. 3 ejes básicamente humanos y tecnológicos. Hace falta una plataforma de mando y control, es decir, una potente herramienta informática en que confluya a manera de data lake, de un lago de información, toda la información que la autoridad portuaria tiene en relación a todos los riesgos y todo aquello que pasa. ¿Cuántas personas han entrado y han salido del puerto? ¿Quién está dentro y quién está fuera? ¿Qué cantidad de mercancía peligrosa hay en cada uno de los tanques de una terminal marítima de manipulación de productos líquidos? ¿Qué barcos han entrado? ¿Qué barcos han salido en cada momento? ¿Dónde están sus tripulaciones? Por tanto, un data lake gestionado por una potente plataforma de mando y control que permita al gestor de la seguridad gestionar y tener toda la información de una manera conjunta. Segundo, un centro de control portuario. Las autoridades portuarias, por mandato de un Real Decreto del año 89 sobre manipulación y admisión de mercancías peligrosas en los puertos, tienen la obligación de tener un centro de control de emergencias, un centro de control de seguridad, un centro de control de vigilancia. Las 24 horas del día, los 367 días del año, todos los días del año. El centro de control portuario es importante porque allí confluye toda la información, toda la gestión de los actores en la emergencia. Por tanto, tener unos potentes centros de control portuario con capacidad de visualización de todas las cámaras del puerto, con un buen sistema de radio y de comunicaciones, con buenos sistemas informáticos que permitan llevar a cabo los avisos y con personas capacitadas para gestionarlos, básicamente en los puertos, las policías portuarias, las Harbour Police, es otro elemento esencial. Una sala de crisis dotada de los elementos necesarios para gestionar la emergencia. Una sala de crisis que permita comunicarse con el exterior. Una sala de crisis que esté ubicada allí donde no se ponga en riesgo la seguridad de las personas que han de gestionar la emergencia. Una sala de crisis que permita entrar en contacto con aquellos miembros normativamente que forman parte normativamente de esa emergencia cuando se encuentran fuera, porque una emergencia puede pasar en agosto o en julio cuando nuestro director general o cuando el responsable de seguridad pues se encuentra de vacaciones y, por tanto, con la tecnología suficiente como para poder interlocutar con esta persona. Y fuera de estas, ¿no?, 3 herramientas humanas y tecnológicas, pues un manual básico de gestión
de emergencias, es decir, un librito resumido, una herramienta que nos permita, mientras no llega el código, pues unificar todo esto tan diverso, con cosas tan sencillas como un cuadro resumen de los planes. ¿Qué es cada plan y qué afronta cada plan? Yo, aparte de mis responsabilidades docentes en la universidad y de las responsabilidades que tengo en materia de dominio público y servicios en el puerto, pues soy el máximo responsable de la seguridad y de la protección. En teoría soy de los que más sé y a veces en una situación de tensión, en una situación de riesgo, me cuesta acabar de conocer el detalle de cada uno de los planes. Por tanto, un cuadro resumen para todos los miembros de este comité de emergencia, donde tenemos a nuestro presidente, a nuestro director general, al responsable de operaciones, a la Guardia Civil, a los Mossos d'Esquadra, a las policías locales, a protección civil autonómica, local y del Estado, pues es una gran herramienta. Un cuadro resumen de los cuadros y funciones y de los perfiles que cada uno tiene, de cuántas gorras tenemos cada uno de nosotros y qué gorras se ha de poner y quitar en cada uno de los casos. Y por último, este manual básico de gestión de emergencias ha de tener unas fichas de actuación integradas para cada uno de los riesgos. En un riesgo como este, que puede ser común, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué tendría que hacer? Este manual básico de gestión de la emergencia, bueno, simularía, ¿no?, alguno de los rasgos que podría tener este modelo de gestión global de la seguridad que se espera de un código de la seguridad. A partir de ahí, para cumplir con todo esto, pues intentar tener al día una ISO de gestión de emergencias y alguna otra herramienta que nos obligue a estar siempre al día en esta materia. Pues, Josep, fantástica explicación la que nos has dado. Por mi parte, agradecerte esto que nos has contado. Ya te adelanto que volveré a contar contigo en alguna otra ocasión, porque de las dos gorras que tienes principales nos has hablado de una, que es el tema de la protección. Estaré muy interesado en que en algún otro momento nos hables de todo el tema del dominio público, ¿no?, que también tú controlas. Así que por mi parte, pues agradecerte que hayas estado con nosotros. Pues muchas gracias por tu invitación y te cojo el guante y nos vemos pronto para seguir charlando de ámbitos marítimos y volver a felicitarte por esta iniciativa que realmente es muy, muy interesante. Un abrazo. Concluimos aquí el podcast sobre Derecho Marítimo. Espero que os haya parecido interesante esta entrevista. Nos vemos pronto. Un saludo.